Al recibir un paquete, la hija del millonario se paralizó al ver que la camionera era idéntica a ella y llevaba el mismo anillo, el mismo que su papá le regaló hace 27 años. El sol de la tarde se filtraba por los enormes ventanales de la mansión Vázquez en Polanco, creando destellos dorados sobre el piso de mármol italiano. Esmeralda Vázquez Montemayor deslizó sus pies descalzos por la superficie fría mientras se dirigía hacia la cocina, el sonido de sus pasos resonando en el silencio de la casa vacía. A los 27 años, Esmeralda poseía todo lo que una mujer podría desear. Una fortuna que jamás podría gastar en una sola vida. Un guardarropa digno de las mejores boutiques parisinas. Y un apellido que abría puertas en todos los círculos sociales de México. Sin embargo, esa tarde de viernes, mientras contemplaba el jardín perfectamente cuidado desde la ventana de la cocina, una extraña melancolía la invadía. «¿Qué me pasa?», murmuró para sí misma, girando inconscientemente el anillo de esmeraldas que llevaba en su dedo anular derecho. Era una joya extraordinaria, 3 esmeraldas colombianas de un verde intenso, montadas en oro blanco con un diseño único que jamás había visto en ninguna otra parte. Su padre le había contado 1000 veces la historia. «Mandé a hacer esta joya especialmente para ti, mi princesa. Es única en el mundo, como tú». El sonido del timbre la sacó de sus pensamientos. Esmeralda frunció el ceño. Era extraño que alguien llegara sin anunciarse. Su padre, Maximiliano, estaba en su oficina hasta tarde, como siempre, y Victoria, su madrastra, había salido con sus amigas del club social. «¿Quién será a esta hora?», se preguntó mientras caminaba hacia la puerta principal. Sus pasos resonaron por el pasillo adornado con cuadros de artistas mexicanos reconocidos. Al llegar a la puerta de madera tallada, respiró profundo antes de abrirla. Lo que vio del otro lado la dejó completamente paralizada. Una mujer de su misma edad, con su mismo rostro, sus mismos ojos color miel y su misma complexión delgada, la miraba con igual asombro. Vestía un uniforme de mensajería azul. Tenía las manos trabajadas por el sol y pequeñas arrugas alrededor de los ojos que hablaban de una vida muy diferente. «Dios mío», exhaló Esmeralda, llevándose una mano al pecho. «¿Señorita Vázquez?», preguntó la otra mujer con voz temblorosa. «Vengo a entregar unos documentos urgentes de parte de la empresa de logística Herrera». Esmeralda no podía apartar la vista del rostro que era como mirarse en un espejo. Era imposible, absolutamente imposible. Yo soy Libertad Herrera», continuó la joven del uniforme azul, notando claramente la conmoción en el rostro de Esmeralda. «¿Se encuentra bien, señorita? ¿Libertad?», repitió Esmeralda, su voz apenas un susurro. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en las manos de Libertad, específicamente en su dedo anular derecho. El mundo se tambaleó bajo sus pies. Ahí, brillando bajo la luz del atardecer, había un anillo idéntico al suyo, exactamente idéntico. Las mismas 3 esmeraldas colombianas, el mismo oro blanco, el mismo diseño que su padre había jurado que era único en el mundo. «Tu anillo», balbuceó Esmeralda, señalando la mano de Libertad. Libertad bajó la vista hacia su propia mano y luego miró el anillo de Esmeralda. Su rostro palideció. «¿Cómo es posible?», murmuró Libertad, dando un paso hacia atrás. «Mi madre me dijo que este anillo era único, que mi padre lo había mandado a hacer especialmente para mí antes de desaparecer». Las 2 mujeres se quedaron inmóviles en el umbral de la puerta, estudiándose mutuamente como si estuvieran viendo apariciones. El parecido físico era tan extraordinario que resultaba perturbador. «Perdón, pero ¿cuántos años tienes?», preguntó Esmeralda con la voz quebrada. «27. Nací el 15 de abril de 1998. Esmeralda sintió que las piernas le fallaban. Era su misma fecha de nacimiento. «Esto no puede estar pasando», susurró, aferrándose al marco de la puerta. «No puede ser real». Libertad, visiblemente nerviosa, extendió el sobre con los documentos. «Señorita, yo solo vengo a entregar esto. Si me permite, me voy porque tengo más entregas pendientes». «No», exclamó Esmeralda con más fuerza de la que pretendía. «Por favor, no te vayas todavía. Necesito saber más sobre ti, sobre tu anillo». Libertad, titubeó. Era evidente que la situación la ponía incómoda.
pero la curiosidad también brillaba en sus ojos. «Mire, señorita, no sé qué está pasando aquí, pero yo solo soy una trabajadora que vive en Neza. No tengo nada que ver con gente como usted». «¿Neza? ¿Nezahualcóyotl?», preguntó Esmeralda, recordando haber escuchado hablar de esa zona popular de la Ciudad de México. «Sí, ahí he vivido toda mi vida con mi madre, Remedios Herrera. Ella es costurera y yo trabajo como chofer de camión para la empresa de mi tío». Esmeralda procesaba cada palabra como si fuera un acertijo que necesitaba resolver urgentemente. «¿Tu madre? ¿Ella trabajó alguna vez como empleada doméstica?». Libertad frunció el ceño, claramente sorprendida por la pregunta. «Sí, hace muchos años. Pero ¿por qué me pregunta eso?» En ese momento, el rugido del Mercedes-Benz de Maximiliano resonó en el patio de la mansión. Esmeralda sintió pánico. No estaba lista para que su padre viera esto, al menos no hasta entender qué diablos estaba ocurriendo. «Libertad, ¿podrías darme tu número de teléfono? Necesito hablar contigo, pero mi padre está llegando, y esto es muy complicado». Libertad dudó un momento, pero algo en la mirada desesperada de Esmeralda la conmovió. «Está bien», dijo, sacando un papel arrugado de su bolsillo y escribiendo su número. «Pero no entiendo nada de lo que está pasando». «Yo tampoco», admitió Esmeralda, tomando el papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Pero te prometo que vamos a descubrirlo». El sonido de la puerta del garaje abriéndose las hizo reaccionar. Libertad le entregó rápidamente el sobre con los documentos. «Tengo que irme. Mi tío me está esperando en el camión». «Libertad, espera», la detuvo Esmeralda. «¿Tu madre? ¿Ella sabe algo sobre tu padre? ¿Algo sobre el anillo?». Libertad se detuvo en seco, su expresión volviéndose melancólica. «Siempre me ha dicho que mi padre era un hombre importante, que tuvo que irse antes de que yo naciera, y que este anillo era lo único que me dejó para que supiera que me amaba». Las palabras golpearon a Esmeralda como un martillo. Observó alejarse a Libertad hacia un camión de carga donde un hombre mayor la esperaba, y solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración, cuando la puerta principal se cerró. Esmeralda se quedó inmóvil en el vestíbulo, mirando el papel con el número telefónico. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba lo que acababa de vivir. «Esmeralda, ¿con quién hablabas?». La voz de Maximiliano resonó desde la entrada. Ella guardó rápidamente el papel en el bolsillo de su bata de seda y se dirigió hacia él con una sonrisa forzada. «Hola, papá. Solo era una entrega de documentos». Maximiliano la observó con atención. Después de tantos años, conocía perfectamente las expresiones de su hija. «¿Estás bien, princesa? ¿Te ves un poco pálida?». Esmeralda giró inconscientemente su anillo de esmeraldas. Un gesto que no pasó desapercibido para su padre. «Papá», dijo con voz cuidadosa, «quería preguntarte algo sobre mi anillo». La expresión de Maximiliano cambió sutilmente, pero Esmeralda lo notó. «¿Qué quieres saber, hija? ¿Estás completamente seguro de que es único? ¿De que jamás mandaste hacer otro igual?». Un silencio pesado llenó el vestíbulo. Maximiliano evitó su mirada directa. «Por supuesto que es único, Esmeralda. Te lo he dicho 1000 veces. ¿Por qué preguntas eso?». Pero algo en su tono, algo en la forma en que había desviado la mirada, le dijo a Esmeralda que su padre no estaba siendo completamente honesto. Esa noche, mientras yacía en su cama king size mirando al techo, Esmeralda no podía dejar de pensar en Libertad Herrera, en sus manos trabajadas, en su uniforme sencillo, en la tristeza que había visto en sus ojos cuando habló de su padre ausente, pero sobre todo, no podía dejar de pensar en el anillo idéntico al suyo. 28 años atrás, Remedios Herrera caminaba por los pasillos de mármol de la mansión Vázquez, con pasos silenciosos, cargando la charola de plata con el desayuno del señor Maximiliano. A los 19 años, era una joven humilde de Xochimilco que había conseguido el trabajo gracias a una recomendación de su prima. El sueldo era generoso y le permitía enviar dinero a su madre enferma. La señora Victoria había viajado a España, acompañando a su esposo en un viaje de negocios que se había extendido por 3 meses. La casa se sentía diferente sin su presencia dominante, más tranquila, pero también más solitaria. «Buenos días, señor Vázquez», murmuró Remedios al entrar al despacho, manteniendo la vista baja como le habían enseñado. Maximiliano levantó la mirada de los documentos que revisaba. A los 35 años, era un hombre atractivo,
con el cabello negro apenas salpicado de canas y ojos que reflejaban la determinación que lo había convertido en uno de los empresarios más exitosos del país. «Buenos días, Remedios. ¿Cómo está tu madre?», la pregunta la sorprendió. Durante los 2 años que llevaba trabajando ahí, era la primera vez que él se interesaba por su vida personal. «Mejor. Gracias por preguntar, señor. Los medicamentos que me ayudó a conseguir le han hecho mucho bien». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Maximiliano. «Me da mucho gusto saberlo». Los días siguientes, esas conversaciones matutinas se volvieron más frecuentes y más largas. Maximiliano preguntaba sobre los estudios que Remedios había tenido que abandonar, sobre sus sueños de ser maestra, sobre la pequeña casa en Xochimilco donde cuidaba a su madre. «No debería contarle mis problemas, señor», se disculpaba Remedios cada vez que se daba cuenta de que había hablado demasiado. «Me gusta escucharte, Remedios. En esta casa tan grande, a veces se siente uno muy solo». Fue una tarde lluviosa de octubre cuando todo cambió. Remedios estaba reorganizando los libros del despacho cuando Maximiliano llegó empapado por la tormenta, obviamente frustrado por algún problema de negocios. «¿Está bien, señor?», preguntó ella con genuina preocupación. «Los socios españoles cancelaron el contrato más importante del año», explicó él, dejándose caer en el sillón de cuero. «Victoria debe estar furiosa. Su familia tenía muchas expectativas puestas en ese negocio». Sin pensarlo, Remedios se acercó y le ofreció una toalla. «Seguramente encontrará la manera de solucionarlo. Usted siempre encuentra una solución». Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió en el aire. Maximiliano tomó suavemente la mano de Remedios. ¿Cómo es que una muchacha tan joven puede ser tan sabia? El beso que siguió fue inevitable, nacido de la soledad de él y del cariño genuino que había crecido entre ellos durante esos meses. Durante las siguientes semanas, la relación se intensificó. Maximiliano le compraba libros, la alentaba a retomar sus estudios, le hablaba de un futuro donde quizás las cosas podrían ser diferentes. Remedios sabía que era un sueño imposible, pero se permitió vivirlo. Cuando descubrió que estaba embarazada, el mundo se le vino encima. «¿Estás segura?», preguntó Maximiliano, pálido como un fantasma, cuando ella se lo contó. «Fui al doctor 3 veces. Estoy de 2 meses». Maximiliano se paseó por el despacho como animal enjaulado. Victoria regresaría en 1 semana, y el peso de la realidad lo aplastaba. «Remedios, esto no puede salir a la luz. Mi matrimonio, mi empresa, todo se vendría abajo». «Lo sé, señor», murmuró ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No esperaba nada de usted». No es eso», dijo él, tomándola de las manos. «Te aseguro que no te abandonaré. Buscaremos una solución». Pero la solución que encontró destrozó el corazón de Remedios. Al día siguiente, Maximiliano le entregó un sobre con una cantidad generosa de dinero y una carta de recomendación. «Tienes que irte antes de que Victoria regrese. Conseguí que una familia en Nezahualcóyotl te dé trabajo y te ayude durante el embarazo». «¿Y después?», preguntó ella con voz quebrada. «Te prometo que cuidaré de que nunca les falte nada a ti y al bebé. Pero no puedo reconocer al niño públicamente». «No puedo». Remedios asintió en silencio. Sabía que no tenía alternativa. «Solo una cosa, señor», dijo, sacando de su delantal una cajita pequeña. «Si algún día quiere conocer a su hijo, por favor, busque a quien tenga esto». Dentro de la cajita había un anillo que Maximiliano había encargado hacer días atrás, pensando en dárselo a Remedios como prueba de su cariño. Era una joya única, 3 esmeraldas colombianas montadas en oro blanco. «Quédatelo», dijo él con voz ronca, «y dile a mi hijo que su padre lo amó desde antes de nacer, presente en su modesta casa de Nezahualcóyotl». Remedios observaba a Libertad caminar inquieta por la pequeña sala. Su hija había llegado alterada de su trabajo, murmurando cosas sobre una señorita rica que se parecía a ella y que tenía un anillo igual al suyo. «Mija, siéntate y cuéntame bien qué pasó», le dijo Remedios, dejando de lado la costura en la que trabajaba. «Mamá, te juro que fue la cosa más extraña que me ha pasado en la vida», comenzó Libertad. «Fui a entregar unos documentos a una mansión en Polanco, y cuando abrió la puerta, era como verme en un espejo». Remedios sintió que la sangre se le helaba en las venas. «¿Cómo se llamaba la señorita?»,
Esmeralda Vázquez Montemayor. El nombre golpeó a Remedios como un rayo. Vázquez, después de 27 años, el pasado había regresado a cobrar su deuda. Y tenía un anillo igual al mío, mamá, exactamente igual. Me preguntó sobre ti, sobre si habías trabajado como empleada doméstica. Remedios se levantó y caminó hacia la ventana, sus manos temblando ligeramente. Había esperado este momento durante casi 3 décadas, pero nunca pensó que llegaría de esta manera. Mamá, ¿que no me vas a decir nada? Te ves muy pálida. Libertad, dijo Remedios con voz cuidadosa. Necesito contarte algo sobre tu padre. ¿Qué hay que contar? Siempre me has dicho que era un hombre importante que tuvo que irse. Sí, pero nunca te dije quién era. Libertad se acercó a su madre, intuyendo que lo que estaba por escuchar cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Maximiliano Vázquez, y era mi patrón cuando yo trabajaba como empleada doméstica en su casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Estás diciendo que Esmeralda Vázquez podría ser tu media hermana? Libertad se dejó caer en el sofá, su mente tratando de procesar la información. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste creer que mi padre había desaparecido? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Remedios, porque él me pidió que nunca lo buscara, porque estaba casado y no podía reconocerte públicamente, porque pensé que era mejor que crecieras sin falsas esperanzas. Y el anillo era la única prueba de que él te amaba. Me lo dio antes de que me fuera de su casa, diciéndome que algún día, si quería conocer a su hijo, buscaría a quien tuviera ese anillo. Libertad miró su mano, donde el anillo de esmeraldas brillaba bajo la luz de la lámpara. Entonces, Esmeralda, ella también es su hija. Eso parece, mija. Pero ¿cómo es posible que tenga un anillo igual, si era único? Remedios negó con la cabeza. No lo sé, hija. Eso es algo que tendremos que averiguar. Mientras tanto, en Polanco Esmeralda no había podido concentrarse en nada durante todo el día. La imagen de Libertad Herrera no se apartaba de su mente. Había intentado llamar al número que le había dado, pero se acobardaba cada vez que estaba a punto de marcar. Finalmente, a las 8 de la noche, tomó el teléfono y marcó el número del detective privado más recomendado de la ciudad. Señor Aurelio Sandoval, habla Esmeralda Vázquez Montemayor. Necesito contratar sus servicios para una investigación muy delicada. La voz al otro lado del teléfono era profesional y tranquilizadora. Por supuesto, señorita Vázquez. Podríamos vernos mañana en mi oficina. Prefiero que sea aquí, en mi casa. Y señor Sandoval, es absolutamente vital que esta investigación sea completamente confidencial. Entendido. ¿Le parece bien mañana a las 10 de la mañana? Perfecto. Cuando colgó el teléfono, Esmeralda se sintió un poco más tranquila. Al menos ahora estaba haciendo algo para resolver el misterio que había irrumpido en su vida. Esa noche, tanto en la mansión de Polanco como en la casa humilde de Nezahualcóyotl, 2 mujeres idénticas permanecieron despiertas, mirando sus anillos de esmeralda y preguntándose qué secretos del pasado estaban a punto de salir a la luz. Aurelio Sandoval llegó puntualmente a las 10 de la mañana a la mansión Vázquez. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso perfectamente peinado y ojos que delataban décadas de experiencia, desentrañando secretos familiares de la alta sociedad mexicana. Esmeralda lo recibió en el jardín trasero, lejos de oídos indiscretos. Victoria había salido temprano al spa, y su padre no regresaría hasta la tarde. Señorita Vázquez, por teléfono mencionó que necesitaba una investigación muy delicada, comenzó Aurelio, abriendo su libreta de cuero. Señor Sandoval, lo que voy a contarle sonará increíble, pero necesito que investigue si tengo una hermana gemela. Aurelio arqueó una ceja, pero su expresión profesional no cambió. Ayer conocí a una mujer llamada Libertad Herrera, que es físicamente idéntica a mí. Misma edad, mismo cumpleaños, y lo más extraño, tiene un anillo exactamente igual al mío, que supuestamente es único. Esmeralda le mostró el anillo de esmeraldas y le entregó el papel con el número de Libertad. Su madre se llama Remedios Herrera y vive en Nezahualcóyotl. Según Libertad, trabajó como empleada doméstica hace muchos años. Los ojos de Aurelio se iluminaron con el interés profesional. ¿Cuándo quiere que comience? Ahora mismo. Y señor Sandoval, absolutamente nadie debe saber de esta investigación. Ni mi padre, ni mi madrastra. Nadie. Mientras Aurelio salía de la mansión, Victoria observaba desde la ventana de su habitación.
Había regresado más temprano de lo esperado y había visto al extraño conversando con Esmeralda en el jardín. ¿Quién era ese hombre?, se preguntó, una sensación de inquietud creciendo en su pecho. Durante los siguientes 3 días, Victoria notó cambios sutiles en Esmeralda. Su hijastra parecía distraída, nerviosa, y había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre el pasado. «Victoria, ¿te acuerdas si mi padre tuvo empleadas domésticas jóvenes cuando yo era bebé?», preguntó Esmeralda durante el desayuno del miércoles. Victoria casi se atragantó con su café. «¿Por qué preguntas eso, querida?» «Solo curiosidad. Me preguntaba cómo era la casa cuando yo era pequeña. Tu padre siempre ha sido muy discreto con el personal de servicio. ¿Por qué no le preguntas a él?». Pero Victoria sabía que algo estaba pasando. Esa noche, después de que Maximiliano se durmiera, registró discretamente el estudio de Esmeralda. Entre los libros encontró una tarjeta de presentación. Aurelio Sandoval, Investigaciones privadas. El corazón se le detuvo. Después de 27 años, sus peores temores se estaban materializando. Flashback. 28 años atrás, Victoria había regresado de España, una semana antes de lo planeado, queriendo sorprender a Maximiliano. Lo que descubrió la destrozó. Cartas de amor dirigidas a «Mi querida Remedios», escondidas en el escritorio de su esposo. Las cartas hablaban de encuentros secretos, de sentimientos profundos, y la última mencionaba nuestro futuro juntos cuando las cosas se arreglen. Victoria sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», le gritó a Maximiliano cuando lo confrontó esa misma noche. «Con una empleada doméstica. Me has humillado». «Victoria, por favor, déjame explicarte», suplicó él. «Fue un error. Un momento de debilidad. Un momento de debilidad no escribe cartas de amor. No habla de futuros juntos. Ella ya no está aquí. Se fue. Se acabó». «¿Se fue? ¿O la corriste porque te descubrí?». Maximiliano no respondió, y su silencio fue toda la confirmación que Victoria necesitó. Durante las siguientes semanas, Victoria contrató a un detective privado que descubrió que Remedios estaba embarazada y vivía en Nezahualcóyotl. La furia de Victoria se transformó en algo más peligroso, una sed de venganza fría y calculada. «Si quiere jugar conmigo, vamos a jugar», murmuró para sí misma. Una noche, después de mucho beber, Maximiliano le confesó todo entre lágrimas. «No sabes cómo me arrepiento, Victoria, pero no puedo abandonar a ese niño. Es mi sangre, tu sangre», repitió Victoria con una sonrisa que helaba la sangre. «¿Qué harías si te dijera que puedes tener a tu hijo sin destruir nuestro matrimonio?». «¿De qué hablas?». Victoria había elaborado un plan cruel pero efectivo. A través de contactos médicos, descubrió que Remedios esperaba gemelas. La idea que se formó en su mente era diabólica en su simplicidad. «Podrías quedarte con una de las niñas y criarla como nuestra hija adoptiva. Un impulso maternal mío, diremos. Nadie sabría la verdad. ¿Y la otra? ¿Que se quede con su madre en la pobreza? Así tendrás tu preciosa hija contigo. Pero también verás cada día el recordatorio de tu traición». Maximiliano, borracho y desesperado, aceptó sin entender las verdaderas intenciones de su esposa. Victoria arregló todo. Sobornó al personal de una clínica privada. Forjó documentos de adopción y se aseguró de que el nacimiento fuera completamente secreto. Cuando las gemelas nacieron, Victoria eligió a la primera que salió del vientre. «Esta se llamará Esmeralda», declaró. «La otra puede quedarse con Remedios». Pero lo que Maximiliano nunca supo fue que Victoria había mandado hacer una copia exacta del anillo de esmeraldas. Quería estar preparada para cualquier eventualidad futura. «Si algún día Remedios viene a reclamar algo, diré que siempre supe de ambas niñas», le confió a su hermana en una llamada telefónica que Remedios, escondida en el pasillo de la clínica, alcanzó a escuchar parcialmente, pero Victoria no se conformó con separar a las gemelas. Durante los siguientes años, aterrorizó a Remedios con amenazas constantes. «Como se te ocurra acercarte a mi familia, te acusaré de extorsión y chantaje. Tengo documentos que prueban que intentaste sacarle dinero a mi esposo, amenazando con exponer su aventura», le mintió Victoria en una llamada telefónica que hizo grabar sin que Remedios lo supiera. «Yo nunca he chantajeado a nadie», sollozó Remedios. «¿Quién te va a creer? Una empleada doméstica despedida contra la palabra de la familia Vázquez. Te quitaré a tu hija y te meteré a la cárcel». «Remedios,
aterrorizada y sin recursos para defenderse. Guardó silencio durante 27 años. Presente Aurelio había comenzado su investigación visitando discretamente a antiguos empleados de la familia Vázquez. En una taquería de Xochimilco encontró a Juana, la antigua cocinera. «Claro que me acuerdo de Remedios», le dijo la mujer de 70 años. Era una muchachita buena, muy trabajadora. Se fue de repente cuando la señora Victoria regresó de España. Nunca entendimos por qué. ¿Sabe si tenía alguna relación especial con el señor Maximiliano? Juana miró a su alrededor antes de responder en voz baja. «Mire, joven, en esa casa pasaban cosas raras. El señor se portaba muy cariñoso con Remedios cuando su esposa no estaba. Y después, cuando Victoria regresó, había gritos todas las noches. Gritos, peleas feas. Y luego Remedios desapareció de la noche a la mañana. Y a los pocos meses Victoria llegó con una bebé diciendo que había adoptado. Aurelio sintió que las piezas comenzaban a encajar. Su siguiente parada fue el registro civil, donde un empleado corrupto le confirmó que había irregularidades en el acta de nacimiento de Esmeralda Vázquez. «Este documento fue alterado», le explicó el empleado. «Vea aquí, el papel es diferente. La tinta no corresponde a la fecha. Alguien pagó bien para que esto pasara desapercibido». Mientras tanto, Victoria había contratado a sus propios contactos para averiguar qué estaba investigando Aurelio. Cuando supo que había visitado a Juana y al registro civil, entró en pánico. Esa noche llamó a Remedios por primera vez en 5 años. «¿Qué está pasando? Remedios. ¿Por qué hay un detective haciendo preguntas sobre el pasado? No sé de qué me habla». «Señora Victoria», respondió Remedios con voz temblorosa. «No me mientas. Si estás planeando algo contra mi familia, te aseguro que te arrepentirás. Yo no he hecho nada. Solo he trabajado y cuidado a mi hija todos estos años. Más te vale que sea cierto. Porque como se te ocurra abrir la boca, recordaré a todo el mundo las grabaciones donde intentabas chantajear a mi esposo». Cuando Victoria colgó, Remedios se quedó temblando en su cocina. Después de tantos años, las amenazas seguían teniendo el mismo poder sobre ella. Pero lo que Victoria no sabía era que Remedios también había guardado secretos todos estos años. En una caja de zapatos escondida bajo su cama, tenía una grabación que había hecho en secreto durante una de las llamadas más crueles de Victoria, donde confesaba haber separado a las gemelas por venganza. Nunca la había usado por miedo, pero ahora que su hija había encontrado a su hermana, quizás era hora de que la verdad saliera a la luz. En su oficina, Aurelio revisaba las pruebas que había recopilado. Todo apuntaba a que Esmeralda y Libertad eran efectivamente hermanas gemelas, separadas al nacer por una venganza familiar, pero sabía que necesitaría pruebas irrefutables para enfrentar a una familia tan poderosa como los Vázquez. Era hora de conseguir la evidencia definitiva, un examen de ADN. El café La Terraza en la colonia Roma Norte era territorio neutral. Esmeralda había elegido ese lugar porque estaba a medio camino entre su mundo de Polanco y el de Libertad en Nezahualcóyotl. A las 3 de la tarde del jueves, llegó 15 minutos antes de la hora acordada, nerviosa como nunca había estado en su vida. Había pasado 3 días desde el encuentro en su puerta, y la curiosidad la estaba consumiendo. Aurelio le había confirmado que sus sospechas tenían fundamento, pero necesitaba escuchar la historia completa de labios de Libertad. Cuando la vio entrar al café, sintió de nuevo esa sensación perturbadora de mirarse en un espejo. Libertad vestía unos jeans desgastados y una playera sencilla, pero su rostro era idéntico al suyo. Incluso su forma de caminar era la misma. «Gracias por venir», dijo Esmeralda cuando Libertad se sentó frente a ella. «No voy a mentirte. Esto me tiene muy confundida», respondió Libertad, estudiando el rostro de Esmeralda. «Mi madre me contó algunas cosas después de que me viste, pero aún no entiendo nada». «¿Qué te contó exactamente?» «Libertad», respiró profundo antes de responder, «que mi padre se llama Maximiliano Vázquez, y que era su patrón cuando ella trabajaba como empleada doméstica, que tuvieron una relación y que por eso me dio el anillo». Esmeralda sintió que se le cortaba la respiración. «Mi padre, nuestro padre, eso parece», dijo Libertad con una mezcla de tristeza y resentimiento. «Aunque para él, yo nunca he existido». Se quedaron en silencio unos minutos, procesando la magnitud de lo que estaban descubriendo. «Cuéntame sobre tu vida», pidió Esmeralda. «Quiero saber cómo has vivido todos estos años». Libertad sonrió con amargura.
¿De verdad quieres saber? Porque nuestras vidas han sido muy diferentes. Por favor. Crecí en una casa de 2 cuartos en Neza. Mi madre trabajaba cosiendo hasta altas horas para que no nos faltara comida. Yo dejé la escuela a los 16 para ayudar con los gastos. Trabajo manejando camiones desde los 18 años. Libertad mostró sus manos callosas. Estas manos nunca han conocido una manicura. No sé qué es usar vestidos de diseñador o comer en restaurantes elegantes. Mi mayor lujo es comprarme unos tenis nuevos cada 6 meses. Esmeralda se sintió abrumada por la culpa. Yo, lo siento mucho. No es tu culpa, dijo Libertad rápidamente. Tú no elegiste nacer en la riqueza, así como yo no elegí nacer en la pobreza. Pero es extraño pensar que mientras yo trabajaba desde adolescente, tú ibas a las mejores escuelas privadas. ¿Qué estudiaste?, preguntó Esmeralda. Hasta segundo de preparatoria. Siempre quise ser maestra, como mi madre soñaba antes de que tuviera que trabajar de empleada doméstica. Pero la vida tiene otros planes, ¿verdad? La tristeza en los ojos de Libertad partió el corazón de Esmeralda. Libertad, ¿me puedes contar exactamente qué te dijo tu madre sobre el anillo? Me dijo que nuestro padre se lo dio antes de que ella se fuera de la casa, diciéndole que era para que yo supiera que me amaba, que algún día, si él quería conocerme, buscaría a quien tuviera ese anillo. Esmeralda giró su propio anillo, pensativa. Mi padre siempre me dijo que era único, que lo había mandado hacer especialmente para mí. ¿Nunca sospechaste nada? Jamás, hasta que te vi. Nunca tuve razones para dudar de mi origen. Mis padres, bueno, mi padre y Victoria siempre me trataron como hija única. Victoria, mi madrastra, se casó con mi padre cuando yo era muy pequeña. Siempre creí que era mi madre biológica. Libertad frunció el ceño. ¿Cómo es ella? Fría, controladora. Siempre me ha tratado bien, pero nunca he sentido verdadero calor maternal de su parte. Ahora entiendo por qué. ¿Crees que ella sabe la verdad? Estoy casi segura de que sí, y creo que es la razón por la que tenemos anillos idénticos. Alguien mandó hacer una copia. Libertad se inclinó hacia adelante. ¿Has hablado con nuestro padre sobre esto? Todavía no. Quería entender mejor la situación antes de confrontarlo. Contraté a un detective privado para que investigue. ¿Un detective? Se llama Aurelio Sandoval. Hasta ahora todo lo que ha encontrado confirma que somos hermanas. Por primera vez desde que se sentaron, Libertad sonrió genuinamente. Hermanas gemelas. ¿Te imaginas? Durante 27 años he sido hija única. Y resulta que tengo una hermana idéntica viviendo a unos kilómetros de distancia. ¿Cómo te sientes con eso? Confundida, enojada, emocionada, todo al mismo tiempo. Y tú, igual, pero también me siento culpable. Yo he tenido todo lo que a ti te negaron, pero has sido feliz. La pregunta tomó a Esmeralda por sorpresa. Honestamente no. He tenido todos los privilegios del mundo, pero siempre he sentido un vacío que no podía explicar, como si me faltara algo importante. Quizás lo que te faltaba era tu hermana, dijo Libertad con una sonrisa triste. Se quedaron mirándose, reconociendo no solo los rasgos físicos idénticos, sino también algo más profundo, la misma melancolía en los ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando pensaban, los mismos gestos inconscientes. Libertad, ¿qué planeas hacer ahora que sabes la verdad? No lo sé. Durante toda mi vida me pregunté cómo sería mi padre, si pensaría en mí, si se arrepentía de haberme abandonado, ahora que sé que está vivo y que ha estado criando a mi hermana todo este tiempo. ¿Estás enojada conmigo? No contigo, pero sí estoy enojada con él y con tu madrastra. Si es que ella tuvo algo que ver en separarnos, en ese momento, el teléfono de Esmeralda vibró. Era un mensaje de Aurelio. Necesito verla urgentemente. Encontré algo importante. Es mi detective, le explicó a Libertad. Dice que encontró algo. ¿Quieres acompañarme? Libertad dudó un momento. No sé si estoy lista para saber más verdades. Yo tampoco, pero creo que es la única forma de seguir adelante. Está bien, pero primero quiero preguntarte algo. Claro, si resulta que realmente somos hermanas, ¿qué va a pasar? Yo no pertenezco a tu mundo, Esmeralda. No sé comportarme en mansiones o eventos elegantes. No tengo la educación que tú tienes. Esmeralda tomó las manos callosas de Libertad entre las suyas. Entonces yo aprenderé sobre tu mundo. Y si quieres, te ayudo a conocer el mío. Pero hermana o no,
Me gustaría que fuéramos amigas. ¿Por qué? Porque en estos pocos días que te conozco, he sentido una conexión que nunca había experimentado con nadie. Es como si hubiera encontrado una parte de mí que no sabía que me faltaba. Libertad sintió lágrimas en los ojos. Yo siento lo mismo. Es extraño, pero contigo me siento completa. Mientras tanto, en la mansión Vázquez, Victoria caminaba nerviosa por su habitación. Había contratado a un investigador privado para que siguiera a Esmeralda y acababa de recibir fotos de ella reuniéndose con Libertad en el café. «Maldita sea», exclamó, tirando las fotos sobre la cama. Después de 27 años manteniendo el secreto, todo se estaba desmoronando. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que las gemelas descubrieran toda la verdad. Tomó su teléfono y marcó el número de Remedios. «Remedios, sé que tu hija se está reuniendo con Esmeralda. Esto tiene que parar ahora. Señora Victoria, yo no puedo controlar lo que hace mi hija. Ya es una mujer adulta. Si no lo controlas tú, lo haré yo. Y recuerda que tengo maneras de hacerte daño que van más allá de ti. Tu hija también puede sufrir las consecuencias. ¿Me está amenazando? Te estoy advirtiendo. Mantén a Libertad alejada de mi familia, o ambas se arrepentirán». Cuando Victoria colgó, Remedios se quedó temblando. Después de tantos años, las pesadillas estaban regresando, pero esta vez no estaba dispuesta a quedarse callada. Sus hijas habían encontrado la una a la otra, y ni Victoria ni nadie las iba a separar de nuevo. Caminó hacia su habitación y sacó la caja de zapatos de debajo de la cama. Dentro estaba la grabadora antigua con la confesión de Victoria que había guardado durante tantos años. Era hora de que la verdad saliera a la luz. En el café, Esmeralda y Libertad se dirigían hacia la oficina de Aurelio, sin saber que sus destinos estaban a punto de cambiar para siempre. La oficina de Aurelio Sandoval estaba ubicada en un edificio discreto de la colonia Condesa. Cuando Esmeralda y Libertad llegaron, el detective las esperaba con una expresión grave y una carpeta llena de documentos sobre su escritorio. «Señoritas, lo que he descubierto confirma sus sospechas, pero también revela algo mucho más perturbador», comenzó Aurelio, indicándoles que tomaran asiento. Esmeralda y Libertad se sentaron lado a lado, sus manos inconscientemente entrelazadas por los nervios. «¿Qué encontró?», preguntó Esmeralda. Aurelio abrió la carpeta y sacó varios documentos. «Primero, esto», dijo, mostrándoles 2 actas de nacimiento. «Esta es el acta oficial de Esmeralda Vázquez Montemayor, registrada como hija adoptiva. Pero miren esta otra». Les mostró un segundo documento, visiblemente alterado. «Esta es el acta original. Antes de las modificaciones, aquí se ve claramente que inicialmente se registraron 2 nacimientos, Gemelar A y Gemelar B, ambas hijas de Maximiliano Vázquez, y una mujer identificada solo como RH. Libertad sintió que se le cortaba la respiración. «R.Y. Remedios Herrera, su madre», confirmó Aurelio. «Pero alguien pagó mucho dinero para alterar estos registros y hacer parecer que solo nació una niña». Esmeralda tomó los documentos con manos temblorosas. ¿Cómo es posible que algo así pase desapercibido durante 27 años? Porque las personas que lo orquestaron tenían mucho poder y dinero. Pero hay más. Aurelio sacó una serie de fotografías borrosas. Logré localizar al Duriere, Enrique Morales, quien atendió el parto. Está retirado y vive en Cuernavaca. Al principio se negó a hablar, pero cuando le mostré evidencias de que los documentos habían sido alterados, su conciencia pudo más que su miedo. «¿Qué le dijo?», preguntó Libertad. «Que efectivamente nacieron gemelas idénticas, y que una mujer elegante llegó al hospital con órdenes muy específicas. Se quedaría con una de las bebés, y la otra se iría con la madre biológica. Una mujer elegante, Victoria Vázquez». El doctor recordaba perfectamente que ella eligió personalmente cuál de las 2 niñas se llevaría. Esmeralda se puso pálida. Victoria sabía desde el principio que éramos 2. «No solo eso», continuó Aurelio. «También mandó hacer una copia exacta del anillo de esmeraldas. Tengo el testimonio del joyero que lo hizo. Sacó otra fotografía, esta vez de un hombre mayor en un taller de joyería. Don Arturo Mendoza, maestro joyero con 40 años de experiencia. Recuerda perfectamente cuando una señora elegante llegó con un anillo único, pidiendo una réplica exacta. Le pagó 3 veces el precio normal por la discreción. Libertad miró su anillo con una mezcla de dolor y comprensión.
Entonces mi anillo no es realmente de mi padre. Técnicamente no, pero simboliza lo mismo, dijo Esmeralda. El amor que él sentía por ti era real, aunque Victoria haya manipulado todo lo demás. Aurelio continuó sacando evidencias. Pero lo más perturbador de todo son estas grabaciones telefónicas. Puso una grabadora pequeña sobre el escritorio. Logré conseguir los registros de llamadas de Victoria Vázquez de los últimos 5 años. Aquí pueden escuchar cómo ha estado amenazando a su madre. Libertad. Presionó play y la voz fría de Victoria llenó la oficina. Remedios. Como se te ocurra abrir la boca sobre el pasado, me aseguraré de que pierdas a tu hija y termines en la cárcel. Tengo documentos que prueban que intentaste chantajear a mi esposo. La voz temblorosa de Remedios respondía: Señora Victoria, yo nunca he chantajeado a nadie. Solo he trabajado y cuidado a mi hija. ¿Quién te va a creer? Una empleada doméstica despedida contra la palabra de la familia Vázquez. Libertad se levantó bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas de ira. Esa mujer ha estado torturando a mi madre durante años. Hay más grabaciones, continuó Aurelio. En algunas Victoria admite haber separado a las gemelas, aunque siempre se cuida de no dar detalles específicos. Esmeralda estaba temblando de indignación. ¿Cómo pudo hacernos esto? ¿Por qué separar a 2 bebés inocentes? Por venganza, dijo una voz desde la entrada de la oficina. Todos se giraron para ver a Remedios parada en el umbral, con una expresión de determinación que no había mostrado en décadas. «Mamá», exclamó Libertad, «¿cómo supiste que estábamos aquí?» Seguía Esmeralda desde el café. Necesitaba escuchar con mis propios oídos lo que este señor había descubierto. Remedios se acercó lentamente, mirando a las 2 jóvenes idénticas con lágrimas en los ojos. «Perdónenme, hijas. Perdónenme por haber guardado silencio durante tantos años». «Señora Herrera», dijo Aurelio, «su testimonio sería invaluable para cerrar esta investigación». Remedios asintió y tomó asiento. «Victoria Vázquez me separó de ustedes por pura maldad, cuando descubrió que su esposo me había embarazado. No buscó divorciarse o confrontarlo directamente. En lugar de eso, decidió que la mejor venganza sería quedarse conmigo, hijas, y criarlas recordándole constantemente a Maximiliano su traición. «¿Pero por qué se quedó con Esmeralda y no contigo, Libertad?», preguntó Aurelio. «Porque yo nací primero», respondió Libertad con amargura. «Victoria eligió a la que consideró mejor». «No, mija», la corrigió Remedios. «Ella eligió a Esmeralda porque era más pequeña y débil al nacer. Victoria pensó que sería más fácil de moldear, más dependiente de ella. A ti te dejó conmigo porque eras más fuerte, más independiente desde el primer día». Esmeralda tomó la mano de Libertad. «Hermana, las 2 hemos sido víctimas de su crueldad». Remedios continuó su relato. «Durante años, Victoria me ha amenazado con quitarme a Libertad si contaba la verdad. Me dijo que tenía documentos falsos que probaban que yo había intentado chantajear a Maximiliano. Yo era joven, pobre, sin educación. ¿Quién me iba a creer contra una familia tan poderosa? ¿Maximiliano sabe que somos gemelas?», preguntó Esmeralda. «No lo creo», respondió Remedios. Victoria se aseguró de que él nunca supiera que habían nacido 2 bebés. Él cree que solo existe Libertad, y que tú, Esmeralda, eres una niña adoptada, que Victoria trajo por impulso maternal». Aurelio tomó notas furiosamente. «Esto es suficiente para una demanda criminal por separación ilegal de menores, falsificación de documentos y extorsión. Pero necesitamos más pruebas», dijo Esmeralda. «Victoria es muy inteligente. Se ha cuidado de no dejar evidencias directas». En ese momento, Remedios sonrió por primera vez en años. Tal vez no tantas como cree, sacó de su bolsa una grabadora antigua. «Hace 5 años, durante una de sus llamadas más crueles, logré grabarla sin que se diera cuenta. En esa grabación, Victoria confiesa haber separado a las gemelas por venganza». El silencio en la oficina fue absoluto. «¿Por qué nunca usó esa grabación?», preguntó Aurelio. «Porque tenía miedo. Victoria me amenazó con lastimar a Libertad si yo hablaba, pero ahora que mis hijas se han encontrado, ya no voy a permitir que esa mujer siga controlando nuestras vidas». Puso la grabadora sobre el escritorio y presionó play. La voz de Victoria, claramente alterada por el alcohol, llenó la habitación. «¿Sabes por qué separé a tus gemelas, Remedios? Porque quería que Maximiliano pagara por su traición todos los días de su vida.
Cada vez que viera a esa niña, recordaría lo que hizo, y tú sufrirías sabiendo que tu otra hija vivía en el lujo mientras la tuya crecía en la pobreza. Era la venganza perfecta. Esmeralda y Libertad se miraron, horrorizadas. «Dios mío», murmuró Esmeralda, «somos productos de su venganza». «Ya no más», dijo Libertad con determinación. «Es hora de que pague por lo que nos hizo». Aurelio cerró la carpeta con satisfacción. Con esta evidencia, podemos confrontar a Victoria Vázquez y exigir que toda la verdad salga a la luz. «¿Qué hay de nuestro padre?», preguntó Libertad. «¿No es también responsable de todo esto?». Remedios negó con la cabeza. «Maximiliano cometió errores, pero Victoria lo manipuló igual que a todos nosotros. Él no sabía que ustedes eran gemelas. Victoria se aseguró de mantenerlo en la ignorancia. Entonces tenemos que contarle la verdad a él también», dijo Esmeralda. «Pero primero», interrumpió Aurelio, «necesitamos la prueba científica definitiva. ¿Estarían dispuestas a hacerse un examen de ADN?» Las hermanas se miraron y asintieron al unísono. «Por supuesto», respondieron las dos a la vez, y luego se rieron nerviosas al darse cuenta de que habían hablado exactamente igual. «Mañana mismo arreglaré los exámenes», prometió Aurelio. «Y después, será hora de confrontar a Victoria Vázquez con todas las pruebas». Cuando salieron de la oficina, las tres mujeres caminaron en silencio durante varios minutos. Finalmente, Esmeralda rompió el silencio. «Mamá Remedios», dijo, probando cómo se sentían las palabras. «¿Puedo llamarla así?». Remedios se detuvo y abrazó a Esmeralda con lágrimas en los ojos. «Por supuesto, mija. Eres mi hija tanto como Libertad». Libertad se unió al abrazo, y por primera vez en 27 años, la familia estuvo realmente unida, pero sabían que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. 2 días después, Aurelio llamó a Esmeralda con la noticia que confirmaría sus sospechas para siempre. «Los resultados del ADN llegaron», anunció. «Son hermanas gemelas idénticas. Probabilidad del 99,9%. Esmeralda cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y dolor. Finalmente tenía la confirmación científica, pero también la certeza de que toda su vida había sido una mentira. «¿Cuándo nos reunimos para planear los siguientes pasos?» «Esta tarde, a las 5. Pero hay algo más, señorita Vázquez. Victoria se está moviendo». Un escalofrío recorrió la espalda de Esmeralda. «¿Qué quiere decir?». «Mi contacto en el hospital me informó que alguien intentó robar los archivos médicos del nacimiento de ustedes anoche. Los guardias de seguridad ahuyentaron al intruso. Pero es evidente que Victoria sabe que estamos investigando. En su oficina del centro de la ciudad, Victoria caminaba como fiera enjaulada. El intento fallido de robar los archivos médicos la había puesto más nerviosa. Su investigador privado le había confirmado que Aurelio Sandoval tenía evidencias comprometedoras. «¿Qué tan malo es?», le preguntó por teléfono a su abogado, Ricardo Fuentes. «Victoria, si tienen pruebas de lo que me cuentas, podrías enfrentar cargos por falsificación de documentos, separación ilegal de menores y extorsión. Estamos hablando de años de prisión». Victoria se dejó caer en su sillón de cuero. «Tiene que haber una manera de arreglar esto. La única manera es llegar a un acuerdo antes de que presenten las pruebas públicamente. ¿Cuánto estás dispuesta a pagar?». «Lo que sea necesario». Esa tarde, Victoria decidió tomar cartas en el asunto. Había mantenido su poder durante 27 años a través de la manipulación y el chantaje. No iba a rendirse ahora. Su primera parada fue la oficina de Aurelio Sandoval. «Señor Sandoval», dijo Victoria al entrar sin anunciarse, vestida de manera impecable y con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Creo que tenemos que hablar». Aurelio la miró sin inmutarse. «Señora Vázquez, justo la persona que esperaba ver. Entiendo que está investigando a mi familia por encargo de mi hijastra. Me pregunto si podríamos llegar a algún entendimiento». Victoria puso un cheque en blanco sobre el escritorio. «Ponga la cantidad que considere apropiada por su silencio». Aurelio tomó el cheque y lo rompió en pedazos. «Señora, mi integridad profesional no está en venta, especialmente cuando se trata de la crueldad que usted ha infligido a esas jóvenes». La máscara de Victoria se resquebrajó por un momento. «¿No sabe de lo que está hablando?». «No. Tengo grabaciones suyas amenazando a Remedios Herrera durante años. Tengo documentos falsificados, testimonios de médicos sobornados, y ahora tengo pruebas de ADN que confirman que usted separó a 2 hermanas gemelas al nacer.
Victoria se puso de pie abruptamente. Esas gemelas arruinaron mi matrimonio antes de nacer. Hice lo que tenía que hacer para proteger mi familia, proteger su familia o vengarse de su esposo. Mi esposo me traicionó con una empleada doméstica. ¿Esperaba que me quedara callada? Esperaba que no utilizara a 2 bebés inocentes como peones en su juego de venganza. Victoria salió de la oficina azotando la puerta, pero Aurelio sabía que no se daría por vencida tan fácilmente. Mientras tanto, en la mansión de Polanco, Maximiliano notaba cambios extraños en el comportamiento de las 2 mujeres importantes en su vida. Esmeralda había estado distante y nerviosa, y Victoria parecía al borde de un colapso nervioso. Esa noche, durante la cena, decidió abordar el tema. ¿Alguien me va a explicar qué está pasando en esta casa?, preguntó, dejando los cubiertos a un lado. Llevan días comportándose de manera extraña. Victoria y Esmeralda intercambiaron miradas tensas. No sé de qué hablas, querido, mintió Victoria. Todo está perfectamente normal. Victoria, después de 25 años de matrimonio, sé cuándo me mientes. Y tú, Esmeralda, apenas me has dirigido la palabra en una semana. Esmeralda respiró profundo. Había llegado el momento de comenzar a revelar la verdad. Papá, ¿te acuerdas de Remedios Herrera? El tenedor se le cayó a Maximiliano de las manos, y Victoria se puso pálida como un fantasma. ¿Por qué preguntas sobre ella? Porque necesito saber la verdad sobre mi origen. Victoria se levantó bruscamente. Esmeralda, no creo que este sea el momento ni el lugar para... Siéntate, Victoria, gritó Maximiliano con una autoridad que rara vez mostraba. Si mi hija tiene preguntas sobre su pasado, tiene derecho a obtener respuestas. Se volvió hacia Esmeralda con ojos llenos de culpa. ¿Qué quieres saber sobre Remedios? Quiero saber si tuviste una hija con ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria parecía a punto de desmayarse. Sí, murmuró Maximiliano finalmente. Tuve una hija con Remedios. Se llama Libertad. ¿Y sabes dónde está ahora? No. Después de que Remedios se fue de la casa, nunca volví a saber de ellas. Victoria me convenció de que era mejor así, que solo les causaría problemas si trataba de contactarlas. Victoria encontró su voz. Maximiliano, esto es muy doloroso para todos. ¿No podríamos hablar de esto en privado? No, dijo Esmeralda con firmeza. Papá, hay algo más que necesitas saber. Libertad y yo nos conocimos hace una semana. Maximiliano se quedó inmóvil. ¿Qué? Ella vino a hacer una entrega aquí a la casa, papá. Somos idénticas, físicamente idénticas, y las 2 tenemos el mismo anillo de esmeraldas. Los ojos de Maximiliano se abrieron con comprensión horrorizada. No puede ser. Papá, Libertad y yo somos gemelas, hermanas gemelas idénticas. Maximiliano se volvió hacia Victoria con una expresión que ella nunca había visto antes. Furia pura. Victoria, ¿qué hiciste? Yo no. ¿Qué hiciste?, rugió Maximiliano, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Victoria comenzó a llorar. Cuando nacieron las gemelas, pensé que era mejor que cada una creciera en un ambiente diferente. ¡Mentira!, gritó Esmeralda. Tenemos grabaciones tuyas confesando que las separaste por venganza. La confesión salió de la boca de Esmeralda antes de que pudiera detenerse. Victoria la miró con horror absoluto. ¿Grabaciones? Sí, Victoria. Remedios grabó una de tus llamadas donde admites haber separado a las gemelas para torturar a papá y castigarme a mí por existir. Maximiliano se acercó a Victoria con los puños cerrados. Durante 27 años me has hecho vivir con la culpa de haber abandonado a mi hija. Me has hecho creer que era un padre irresponsable que había dejado a Libertad en la pobreza mientras mimaba a Esmeralda. Maximiliano, por favor. Y resulta que tengo 2 hijas, que son gemelas, y que las separaste como si fueran objetos para vengarte de mí. Victoria retrocedió hasta la pared. Estaba dolida, herida. Tu aventura con esa empleada me destrozó. Eso no te daba derecho a separar a mis hijas. Bramó Maximiliano. Son niñas inocentes. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Esmeralda observaba la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Finalmente, su padre conocía la verdad, pero la familia que había conocido toda su vida se estaba desmoronando ante sus ojos. Papá, dijo suavemente, hay algo más que necesitas saber. Maximiliano se volvió hacia ella, con lágrimas de ira en los ojos.
¿Qué más? Libertad ha vivido en la pobreza todos estos años. Remedios ha trabajado como costurera para mantenerlas. Libertad maneja camiones para ayudar con los gastos familiares. Dios mío, murmuró Maximiliano, llevándose las manos a la cabeza. ¿Qué he hecho? ¿Qué hemos hecho? Tú no hiciste nada malo, papá. Victoria manipuló todo para mantenerte en la ignorancia. Maximiliano se volvió hacia Victoria con desprecio. Quiero que te vayas de mi casa. Esta noche. Maximiliano, por favor. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Me robaste 27 años con libertad. Le robaste a Esmeralda su hermana gemela. Le robaste a mis hijas la oportunidad de crecer juntas. Victoria comenzó a sollozar. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? De todo lo que hemos construido juntos. ¿Todo lo que hemos construido está basado en mentiras y crueldad? No quiero verte nunca más en mi vida. Papá, interrumpió Esmeralda, antes de que Victoria se vaya, necesita enfrentar las consecuencias legales de lo que hizo. Consecuencias legales, separación ilegal de menores, falsificación de documentos, extorsión. Victoria podría ir a la cárcel. Maximiliano asintió grimly. Que así sea, después de lo que les hizo a mis hijas. Se merece todo lo que le pase. Victoria los miró a ambos con ojos suplicantes. Por favor, no me hagan esto. Podemos llegar a un acuerdo. Podemos... El único acuerdo que haré contigo, dijo Maximiliano, es darte 24 horas para salir de mi casa antes de que llame a la policía. Victoria salió corriendo del comedor, sus sollozos resonando por toda la mansión. Padre e hija se quedaron solos, procesando la magnitud de lo que habían descubierto. Esmeralda, dijo Maximiliano con voz quebrada, puedes perdonarme, aunque no lo supiera. Fallé como padre. Permití que Victoria controlara nuestras vidas. Papá, los dos fuimos víctimas de sus manipulaciones, pero ahora conocemos la verdad y podemos empezar de nuevo. Libertad querrá conocerme después de todos estos años, después de haberla abandonado. Creo que sí, papá, pero va a tomar tiempo sanar todas las heridas que Victoria causó. Maximiliano abrazó a su hija, y por primera vez en años, Esmeralda sintió el amor paternal genuino que siempre había anhelado. La verdad finalmente había salido a la luz, pero el precio había sido la destrucción completa de la vida que conocían. 3 semanas habían pasado desde la confrontación en la mansión Vázquez. Victoria había salido de la casa esa misma noche, llevándose únicamente su ropa y las joyas que Maximiliano le había regalado durante su matrimonio. Su abogado había logrado negociar que no se presentaran cargos criminales, a cambio de que renunciara a cualquier reclamo sobre los bienes familiares. El baile beneficente anual de la Fundación Vázquez estaba programado para el sábado siguiente, y Maximiliano había tomado una decisión que cambiaría todo para siempre. Quiero que ese evento sea donde presentemos oficialmente la verdad, le dijo a Esmeralda durante el desayuno. 500 invitados de la alta sociedad mexicana van a ser testigos de que tengo 2 hijas, no una. Esmeralda giró nerviosamente su anillo de esmeraldas. ¿Estás seguro, papá? Una vez que se sepa públicamente, no habrá vuelta atrás. Han sido 27 años de mentiras. Mija, es hora de que la verdad se conozca. ¿Y Libertad? ¿Has hablado con ella sobre esto? La expresión de Maximiliano se entristeció. Desde que conocía la verdad, había intentado acercarse a Libertad, pero ella aún procesaba el dolor de todos esos años perdidos. Remedios dice que está dispuesta a asistir, pero Libertad aún está muy lastimada. No estoy seguro de que quiera aparecer públicamente como mi hija. Yo hablaré con ella, prometió Esmeralda. Esa tarde, Esmeralda se dirigió a Nezahualcóyotl. En las últimas semanas, había visitado la casa de Remedios varias veces, conociendo el mundo donde había crecido su hermana gemela. Cada visita le daba una nueva perspectiva sobre los privilegios que había tenido toda su vida. Encontró a Libertad en el pequeño patio trasero, reparando el motor de un camión. «Nunca me acostumbro a verte hacer eso», dijo Esmeralda con una sonrisa. «Mis manos jamás han tocado un motor». Libertad se incorporó, limpiándose las manos grasosas en un trapo. «Y las mías nunca han sostenido una copa de cristal en un evento elegante. Somos como 2 caras de la misma moneda». Se sentaron en las sillas de plástico que Remedios había colocado bajo la pequeña enramada. «Libertad, necesito preguntarte algo importante»,
¿Sobre el baile? ¿Mamá Remedios te contó? Sí, y honestamente, no sé si estoy lista para algo así. Esmeralda tomó las manos callosas de su hermana. Yo tampoco me siento lista, pero creo que es importante. Durante 27 años, Victoria controló la narrativa de nuestras vidas. Es hora de que nosotras tomemos el control. Esmeralda, yo no pertenezco a ese mundo. No sé cómo comportarme entre la alta sociedad. No tengo la educación que tú tienes. ¿Sabes qué? Tienes razón, pero eso no significa que no merezcas estar ahí. Eres hija de Maximiliano Vázquez tanto como yo. Tienes derecho a reclamar tu lugar en esa familia. Libertad, suspiró profundamente. Y si me equivoco, si digo algo inapropiado o cometo alguna metida de pata, entonces lo harás como mi hermana, y yo estaré ahí para apoyarte, por primera vez en días. Libertad, sonrió genuinamente. ¿En serio me ayudarías a prepararme? ¿Bromeas? Sería un honor. Durante los siguientes 5 días, Esmeralda se convirtió en la profesora de etiqueta más paciente del mundo. En la mansión de Polanco, transformó uno de los salones en una academia improvisada. Camina como si el piso fuera tuyo, le decía a Libertad mientras practicaban el paso elegante. Mantén la espalda recta, los hombros hacia atrás, pero sin tensión. Libertad se tropezó ligeramente con los tacones altos. Esto es más difícil de lo que parece. Todo requiere práctica. Cuando yo era pequeña, Victoria me hacía caminar con libros en la cabeza durante horas. ¿Victoria te enseñó todo esto? Sí. Irónicamente, la mujer que nos separó fue quien me enseñó a comportarme como una dama de sociedad. Trabajaron en todo, desde cómo sostener una copa de champán hasta las frases apropiadas para diferentes situaciones sociales. Recuerda, le explicaba Esmeralda, cuando alguien te pregunte sobre tu trabajo, di que eres empresaria en el sector logístico. Técnicamente es cierto. Manejas camiones para una empresa de logística. Y si preguntan sobre mi educación, dices que te especializaste en experiencias prácticas del mundo real. Suena elegante, pero es la verdad. Maximiliano observaba las sesiones de entrenamiento desde la distancia, su corazón partiéndose cada vez que veía cuánto esfuerzo requería para Libertad, algo que para Esmeralda era completamente natural. ¿Crees que la estamos presionando demasiado?, le preguntó a Remedios una tarde. No, señor Maximiliano. Mi hija es fuerte. Toda su vida ha enfrentado desafíos más difíciles que este. El jueves por la noche, llegó el momento de la transformación física. Esmeralda había contratado a su estilista personal, Mercedes, para que trabajara con Libertad. «Dios mío», exclamó Mercedes cuando vio a las gemelas lado a lado. «Es como trabajar con la misma persona 2 veces». El proceso de transformación duró 6 horas. Primero vino el tratamiento facial completo, luego el arreglo de uñas, el peinado profesional y finalmente el maquillaje. Cuando Mercedes terminó, hasta Remedios se quedó sin palabras. Libertad se veía exactamente como Esmeralda, pero con una elegancia que tenía un toque de naturalidad que la hacía aún más atractiva. El vestido de noche que habían elegido, un diseño de seda azul marino que hacía resaltar sus ojos, le quedaba perfecto. «No me reconozco», murmuró Libertad, mirándose en el espejo de cuerpo completo. «Sigues siendo tú», le aseguró Esmeralda. «Solo estás mostrando una faceta diferente de quién eres». El viernes por la noche, hicieron el ensayo final. Maximiliano había invitado a Aurelio Sandoval para que estuviera presente durante la revelación, ya que él tenía todas las evidencias documentadas. Mañana, cuando ustedes se posicionen lado a lado y muestren los anillos simultáneamente, yo proyectaré las pruebas de ADN en la pantalla principal, explicó Aurelio. Después, Remedios puede contar su historia si se siente cómoda haciéndolo. Remedios asintió con determinación. Estoy lista. Han sido 27 años de silencio. Es hora de hablar. ¿Y qué hay de Victoria?, preguntó Libertad. ¿Sabemos si planea hacer algo para sabotear el evento? Maximiliano frunció el ceño. No he sabido de ella desde que se fue, pero conociendo como la conozco, no se quedará callada para siempre. Lo que no sabían era que Victoria había estado planeando su propia estrategia. Desde un apartamento modesto en la colonia del Valle, había estado trabajando con su hermana Elena para desarrollar un plan de último momento. «Elena, necesito que contactes a todos los medios de comunicación posibles», le dijo por teléfono.
Quiero que estén presentes mañana en el baile. ¿Para qué? Para ver cómo Maximiliano destruye su propia reputación. Cuando los medios vean el escándalo que está a punto de causar, él se arrepentirá de haberme humillado públicamente. Victoria había preparado su propia versión de los eventos. Presentaría a Esmeralda y Libertad como oportunistas que se habían inventado la historia de ser gemelas para obtener acceso a la fortuna Vázquez. Tengo un plan, Elena. Mañana por la noche, cuando ellos crean que han ganado, voy a llegar con mis propias pruebas que van a desacreditar toda su farsa. Pero Victoria había subestimado cuán sólidas eran las evidencias que Aurelio había recopilado, y cuán decididos estaban Maximiliano y sus hijas a revelar la verdad. El sábado por la mañana, la mansión Vázquez era un hervidero de actividad. Los organizadores del evento habían llegado temprano para los preparativos finales. Las flores estaban siendo arregladas, y el equipo de catering había comenzado a preparar el menú para 500 invitados. Esmeralda encontró a Libertad en el jardín, practicando su postura una vez más. ¿Nerviosa? ¿Aterrorizada?, admitió Libertad. ¿Y si todo sale mal? Si la gente no nos cree, entonces enfrentemos lo que venga juntas, dijo Esmeralda, tomando la mano de su hermana, como debería haber sido desde el principio. Libertad apretó la mano de su hermana gemela. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que a pesar de todos los años perdidos, siento como si hubiera encontrado la parte de mí que siempre había estado perdida. Yo siento exactamente lo mismo. Mientras las hermanas se preparaban emocionalmente para la noche que cambiaría sus vidas para siempre, ninguna de ellas sabía que Victoria había estado observando la mansión desde su auto estacionado al otro lado de la calle. La mujer que había controlado sus destinos durante 27 años no estaba dispuesta a rendirse sin una última batalla. La tormenta estaba a punto de desatarse, y solo una familia podría quedar en pie cuando terminara. El gran salón de la mansión Vázquez nunca había lucido más espectacular. 500 invitados de la élite mexicana se mezclaban entre arreglos florales de orquídeas blancas y copas de cristal que reflejaban la luz de las lámparas de araña. El evento anual más esperado de la alta sociedad estaba en su punto más álgido. Maximiliano, vestido con un smoking impecable, recibía a los invitados con una sonrisa que no reflejaba completamente la tensión que sentía por dentro. Esta noche cambiaría todo para su familia, y esperaba estar tomando la decisión correcta. «Maximiliano, ¿dónde está Victoria esta noche?», preguntó Dolores Santander, una de las socialites más influyentes de Polanco. «No la he visto en ningún lado. Victoria y yo nos hemos separado», respondió con diplomacia. «Esta noche tengo algo muy especial que anunciar sobre mi familia. En el segundo piso, Esmeralda y Libertad se daban los toques finales. Mercedes había trabajado su magia nuevamente, y las dos hermanas lucían absolutamente idénticas con sus vestidos de noche complementarios. Esmeralda en verde esmeralda y Libertad en azul marino. ¿Lista?», preguntó Esmeralda, ajustando el anillo de esmeraldas en su dedo. «Tanto como se puede estar para algo así», respondió Libertad, mirando su propio anillo. «¿Tú crees que papá sabe lo que está haciendo? Creo que después de 27 años de mentiras, está desesperado por vivir en la verdad». Remedios entró a la habitación, vistiendo el elegante vestido de noche que Maximiliano había insistido en comprarle. A los 47 años, se veía hermosa y digna. «¿Cómo se sienten mis hijas?», «Como si estuviéramos a punto de saltar de un avión sin paracaídas», respondió Libertad con una sonrisa nerviosa. «Entonces salten juntas», les aconsejó Remedios. «Ya han pasado demasiado tiempo separadas. Abajo, en el salón principal». Aurelio revisaba por última vez el material audiovisual que presentaría. Los documentos, las grabaciones y las pruebas de ADN estaban organizados cronológicamente para contar la historia completa. ¿Todo listo?, le preguntó Maximiliano. «Completamente. Cuando ustedes den la señal, proyectaré todo en la pantalla principal». Lo que ninguno de ellos sabía era que Victoria había logrado infiltrarse en el evento, vestida con una peluca rubia y lentes oscuros. Se había mezclado entre el personal de catering y ahora observaba desde una esquina del salón. Su plan era simple pero devastador. En el momento álgido de la revelación, interrumpiría con sus propias pruebas fabricadas que desacreditarían toda la historia. Había falsificado documentos que supuestamente probaban que Remedios había mentido sobre todo, a las 10 de la noche,
Maximiliano subió al pequeño escenario que habían instalado para las presentaciones de la fundación. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Como saben, el baile beneficente Vázquez ha sido una tradición familiar durante más de una década. Los invitados aplaudieron cortésmente, esperando el discurso habitual sobre las obras de caridad de la familia. Esta noche, sin embargo, quiero compartir con ustedes algo mucho más personal. Durante 27 años, he vivido con secretos que han afectado profundamente a mi familia. Es hora de que la verdad salga a la luz. Un murmullo de curiosidad se extendió por el salón. Los celulares comenzaron a encenderse discretamente mientras los invitados anticipaban algún tipo de escándalo. Muchos de ustedes conocen a mi hija Esmeralda, continuó Maximiliano, pero lo que no saben es que tengo otra hija, una hija que fue separada de nuestra familia al nacer, por circunstancias que ahora entiendo fueron deliberadamente orquestadas. El murmullo se intensificó. Desde su posición entre los meseros, Victoria sintió que el corazón se le aceleraba. Esta noche quiero presentarles oficialmente a mis dos hijas, Esmeralda, Libertad. Por favor, suban al escenario. Un silencio absoluto llenó el salón cuando las dos jóvenes aparecieron en la escalinata principal. El efecto fue electrizante. Era imposible distinguir cuál era cuál. Vestidas elegantemente y caminando con la misma gracia, eran como reflejos perfectos una de la otra. Los invitados comenzaron a susurrar en voz baja, algunos sacando sus teléfonos para grabar el momento. «Dios mío», murmuró alguien. «¿Son gemelas?» Esmeralda y Libertad llegaron al escenario y se posicionaron una a cada lado de su padre. Bajo las luces brillantes, su parecido era aún más impactante. «Señoras y señores», dijo Esmeralda con voz clara y fuerte, «mi nombre es Esmeralda Vázquez Montemayor, y durante 27 años creí que era hija única. Y yo soy Libertad Herrera», agregó Libertad, su voz ligeramente temblorosa pero firme. «Durante 27 años crecí en Nezahualcóyotl, sin saber que tenía una hermana gemela idéntica». Las dos hermanas extendieron sus manos derechas simultáneamente, mostrando los anillos de esmeraldas idénticos bajo las luces. «Estos anillos», continuó Esmeralda, «eran supuestamente únicos, pero como pueden ver, existen dos exactamente iguales». El salón estalló en exclamaciones de asombro. Los flashes de las cámaras comenzaron a parpadear como luciérnagas. En ese momento, Aurelio activó la proyección. En la pantalla gigante aparecieron los documentos oficiales, las actas de nacimiento originales mostrando el registro de gemelas, las pruebas de ADN confirmando que eran hermanas idénticas, y las fotografías del hospital donde habían nacido. «Como pueden ver», explicó Maximiliano con voz emocionada, «mis hijas fueron separadas al nacer. Durante todos estos años, Libertad ha vivido con su madre biológica, Remedios Herrera, mientras que Esmeralda fue criada por mí, sin saber que tenía una hermana gemela». «¿Pero cómo es posible algo así?», gritó alguien desde el público. Fue entonces cuando Remedios subió al escenario. Con una dignidad que impresionó a todos los presentes, tomó el micrófono. «Señoras y señores, mi nombre es Remedios Herrera. Hace 28 años trabajé como empleada doméstica en esta casa. Maximiliano y yo tuvimos una relación que resultó en el embarazo de gemelas. La tensión en el salón era palpable. Algunos invitados parecían escandalizados, otros fascinados por el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Pero no fui yo quien decidió separar a mis hijas», continuó Remedios. «Esa decisión fue tomada por Victoria Vázquez como venganza por la relación que su esposo había tenido conmigo. En ese momento, Aurelio proyectó la grabación más devastadora, la voz de Victoria admitiendo haber separado a las gemelas por venganza. «¿Sabes por qué separé a tus gemelas, Remedios? Porque quería que Maximiliano pagara por su traición todos los días de su vida. Era la venganza perfecta». El salón estalló en exclamaciones de horror y shock. Algunos invitados se llevaron las manos a la boca, otros sacudían las cabezas incrédulos. Fue en ese momento cuando Victoria no pudo contenerse más. Se quitó la peluca y los lentes, y se abrió paso entre la multitud hacia el escenario. «Todo esto es una farsa», gritó. «Estas mujeres son impostoras que se han inventado esta historia para quedarse con la fortuna de los Vázquez». La aparición de Victoria causó una conmoción aún mayor. Los invitados se apartaron como si fuera un animal peligroso. «Victoria, ¿qué estás haciendo aquí?»,
preguntó Maximiliano. Vengo a exponer la verdad. Victoria subió al escenario y sacó una carpeta de documentos. Tengo pruebas de que Remedios Herrera ha estado mintiendo durante años. Estas supuestas gemelas son actrices contratadas. Pero cuando Victoria abrió su carpeta, los documentos que había falsificado se veían claramente alterados y poco profesionales comparados con las evidencias meticulosamente documentadas que Aurelio había presentado. Victoria, dijo Libertad con una fuerza que sorprendió a todos. Durante 27 años has vivido de mentiras y manipulaciones. Ya no tienes poder sobre nosotras. Tú no eres nadie para hablarme así, gritó Victoria. Eres una simple camionera de Nezahualcóyotl. Sí, respondió Libertad con orgullo. Soy una camionera de Nezahualcóyotl. Y también soy hija de Maximiliano Vázquez y hermana gemela de Esmeralda. Y ya no voy a permitir que me hagas sentir inferior por eso. La respuesta de Libertad recibió un aplauso espontáneo de varios invitados. Su autenticidad y dignidad contrastaban dramáticamente con la desesperación de Victoria. Señoras y señores, intervino Esmeralda, entendemos que esto es mucho que procesar, pero después de 27 años de mentiras, nuestra familia ha decidido vivir en la verdad. Maximiliano tomó el micrófono por última vez. Victoria Vázquez ya no es parte de esta familia. Sus acciones separaron a mis hijas durante casi 3 décadas, pero nunca más volverá a tener poder sobre nosotros. Esto no ha terminado, gritó Victoria mientras los guardias de seguridad se acercaban. Me las van a pagar por esto. Mientras Victoria era escoltada fuera del salón, las gemelas se tomaron de las manos y enfrentaron a los 500 invitados que habían sido testigos de la revelación más dramática en la historia de la alta sociedad mexicana. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Algunos invitados lloraban, otros simplemente permanecían en shock, pero todos habían presenciado un momento que marcaría sus vidas. Por primera vez en 27 años, la familia Vázquez Herrera estaba completa y unida. La verdad, finalmente, había triunfado. El silencio que siguió a la salida forzada de Victoria duró apenas unos segundos, antes de que el salón estallara en un caos controlado. Los 500 invitados hablaban todos al mismo tiempo, algunos acercándose al escenario para felicitar a la familia reunida, otros murmurando entre ellos sobre el escándalo más grande que habían presenciado en años. En el escenario, Maximiliano abrazó a sus 2 hijas mientras Remedios observaba la escena con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Después de 27 años de silencio y miedo, la verdad finalmente había salido a la luz ante la élite mexicana. ¿Creen que fue suficiente?, preguntó Libertad, aún temblando por la adrenalina. Más que suficiente, respondió Esmeralda. Todo el mundo sabe la verdad ahora, pero lo que no sabían era que Victoria no se había ido realmente. Después de que los guardias la escoltaran hasta la entrada principal, había logrado escabullirse y ahora se escondía en el estudio de Maximiliano, haciendo llamadas desesperadas desde el teléfono fijo. «Elena, necesito que vengas por mí ahora mismo», susurró al teléfono. Todo salió mal, peor de lo que imaginaba. «Victoria, ¿qué pasó? Los noticieros ya están reportando sobre gemelas separadas y escándalos familiares. Me humillaron públicamente. 500 personas fueron testigo de mi destrucción. Pero esto no puede terminar así. Hermana, tal vez es hora de que aceptes la derrota y trates de reconstruir tu vida». «No», gritó Victoria, olvidando momentáneamente que debía mantenerse oculta. «Durante 27 años controlé esta familia. No voy a permitir que una empleada doméstica y sus bastardas me quiten todo lo que he construido. ¿Qué planeas hacer? Tengo una última carta que jugar». Victoria colgó el teléfono y se dirigió hacia la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Frida Kahlo. Durante años había guardado documentos comprometedores sobre diversos miembros de la alta sociedad mexicana, información que había recopilado como seguro de vida. Si iba a caer, se llevaría a varios con ella. Mientras tanto, en el salón principal, los reporteros de varios medios de comunicación habían llegado después de que la noticia se filtrara por redes sociales. Maximiliano, aconsejado por Aurelio, decidió dar una conferencia de prensa improvisada. «Señores de la prensa», comenzó Maximiliano, «entiendo que esta revelación ha causado gran revuelo. Estoy dispuesto a responder sus preguntas». «Señor Vázquez», preguntó una reportera de Televisa, «¿por qué decidió revelar esto públicamente en lugar de manejarlo en privado?» «Porque después de 27 años de mentiras, mi familia merece vivir en la verdad».
Mis hijas merecen ser reconocidas públicamente. ¿Qué pasará ahora con Victoria Vázquez?, inquirió un periodista de TV Azteca. Victoria ya no es parte de esta familia. Sus acciones causaron un daño irreparable, pero decidimos no presentar cargos criminales con tal de que se alejara permanentemente de nuestras vidas. Señorita Libertad, se dirigió una reportera hacia ella. ¿Cómo se siente al descubrir después de 27 años que tiene una hermana gemela y que es heredera de una de las fortunas más grandes del país? Libertad respiró profundo antes de responder, recordando las lecciones de etiqueta que Esmeralda le había enseñado. Me siento agradecida de haber encontrado a mi familia, pero también comprendo que con estos privilegios vienen responsabilidades. Mi hermana y yo hemos decidido usar nuestra posición para ayudar a familias que han sido separadas por circunstancias similares. El aplauso que siguió fue espontáneo y emotivo. Fue en ese momento cuando Victoria hizo su aparición final. Entró al salón principal con una caja llena de documentos, su cabello despeinado y una expresión de desesperación total. Antes de que celebren su victoria, gritó: «Hay cosas que todos ustedes deberían saber sobre las familias respetables aquí presentes». Los guardias de seguridad se movieron hacia ella, pero Victoria ya había comenzado a esparcir fotografías y documentos por el suelo. Aquí tienen las pruebas de los negocios ilegales de la familia Santander, y estos documentos muestran cómo los Mendoza han estado evadiendo impuestos durante una década. El pánico se extendió entre varios invitados que reconocieron sus nombres entre los papeles que Victoria arrojaba. «Victoria, detente», rugió Maximiliano. «Ya has hecho suficiente daño». «Daño», rió Victoria con amargura. «Yo construí tu reputación. Yo te hice respetable en esta sociedad, y así me pagas». Remedios se acercó lentamente a Victoria, sin miedo por primera vez en 27 años. «Victoria, durante décadas me amenazaste. Me hiciste vivir con terror constante. Me robaste a una de mis hijas, pero nunca lograste quebrarme completamente. Tú no eres nadie, una simple costurera que se atrevió a meterse con mi esposo. Soy la madre de estas dos mujeres extraordinarias», respondió Remedios con dignidad. «Y ellas han demostrado tener más clase y elegancia en una noche que tú en toda tu vida». Las palabras de Remedios resonaron por todo el salón. Varios invitados asintieron en aprobación. Claramente del lado de la familia reunida, Victoria miró a su alrededor, dándose cuenta de que había perdido completamente el apoyo de la sociedad que una vez dominó. «Esto no ha terminado», gritó mientras los guardias finalmente la sujetaron. «Me las van a pagar todas». Pero cuando intentó resistirse, tropezó con sus propios tacones y cayó estrepitosamente al suelo. Los documentos esparcidos volando a su alrededor como confeti malévolo, la imagen de Victoria en el suelo, rodeada de los secretos que había guardado como armas, mientras 500 invitados la observaban con lástima más que con respeto. Fue el momento que definió su caída completa. «Por favor, sáquenla de aquí», pidió Maximiliano con más tristeza que ira, «y asegúrense de que no pueda regresar». Mientras Victoria era escoltada definitivamente fuera de la mansión, sus gritos se fueron desvaneciendo hasta convertirse en un eco lejano. Esmeralda y Libertad se acercaron a su padre, quien parecía haber envejecido 10 años en una noche. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Esmeralda. «Durante 25 años estuve casado con esa mujer sin conocer realmente quién era», murmuró Maximiliano. «Me pregunto qué otras mentiras me habrá dicho». «No importa el pasado», dijo Libertad, tomando la mano de su padre por primera vez desde que se conocieron. «Lo importante es que ahora conocemos la verdad». Aurelio se acercó al grupo familiar. «Señor Vázquez, recomiendo que mañana mismo cambien todas las cerraduras de la mansión y refuercen la seguridad. Victoria demostró esta noche que es capaz de cualquier cosa». «Ya lo había pensado», asintió Maximiliano. «También voy a revisar todos nuestros acuerdos financieros y legales. Quién sabe qué otras sorpresas pueda tener preparadas». Los invitados comenzaron a retirarse gradualmente, pero no sin antes acercarse a felicitar a la familia. Muchos expresaron su admiración por la valentía de revelar la verdad públicamente. «Señor Vázquez», le dijo Dolores Santander, «lo que hicieron esta noche requiere un coraje extraordinario. Su familia tiene todo mi respeto». Cuando finalmente se fueron los últimos invitados y el personal de limpieza comenzó a recoger los restos de la velada, la familia se reunió en la sala principal. «¿Saben qué?», dijo Maximiliano. «Por primera vez en décadas, me siento libre».
¿Libre de qué?, preguntó Remedios. Libre de las mentiras, de los secretos, del miedo a que la verdad saliera a la luz. Victoria controlaba nuestras vidas a través del chantaje emocional, y ya no tiene ese poder. Esmeralda se acurrucó junto a su hermana en el sofá. ¿Qué va a pasar ahora con Victoria? Legally, no puede acercarse a ninguno de nosotros, explicó Aurelio. Y socialmente, después de lo que pasó esta noche, dudo que alguna familia respetable quiera asociarse con ella. Me da lástima, admitió Libertad. Debe estar muy herida y sola para haber actuado así. Tu compasión te honra, mija, dijo Remedios. Pero algunas personas escogen el camino de la amargura y la venganza. Victoria tomó esa decisión hace muchos años. Maximiliano miró a sus dos hijas, tan parecidas físicamente pero con personalidades que se complementaban perfectamente. Tengo una propuesta que hacerles. ¿Cuál?, preguntaron ambas al unísono, y luego se rieron al darse cuenta de que habían hablado exactamente igual. Quiero que las dos trabajen conmigo en la empresa. Esmeralda, tú conoces el mundo de los negocios. Libertad, tú conoces el aspecto práctico del transporte y la logística. Juntas podrían revolucionar nuestra industria. Las hermanas se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellas. ¿Qué opinas?, le preguntó Esmeralda a Libertad. Creo que podríamos hacer algo extraordinario juntas. Remedios observaba la escena con lágrimas de felicidad. Mis niñas, separadas por 27 años, finalmente van a poder construir el futuro que siempre debieron tener juntas. Mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas de la mansión, la familia que había sido destrozada por la venganza y las mentiras finalmente había encontrado el camino hacia la sanación. Victoria Vázquez había perdido todo: su familia, su posición social, su poder y, más importante, su capacidad de lastimar a las personas que había manipulado durante tantos años. El imperio de mentiras que había construido había colapsado completamente, y de sus cenizas nacía una nueva familia basada en la verdad, el perdón y el amor genuino. 3 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas del nuevo edificio corporativo que ahora albergaba la Fundación Vázquez Herrera para la reunificación familiar. Esmeralda y Libertad trabajaban lado a lado en la oficina principal, revisando casos de familias que habían sido separadas por diversas circunstancias. Mira este caso, dijo Libertad, señalando un expediente. Una madre soltera de Guadalajara que perdió la custodia de sus gemelos por problemas económicos hace 5 años. Los niños están en diferentes casas de adopción. ¿Qué tan viable es la reunificación?, preguntó Esmeralda, ajustando sus lentes de lectura, un nuevo hábito que había desarrollado desde que comenzó a revisar casos legales complejos. Muy viable. Ella ha conseguido trabajo estable, tiene una casa adecuada, y nuestros psicólogos confirman que los niños la recuerdan y quieren regresar con ella. En los últimos 3 meses, la fundación había logrado reunificar a 12 familias y tenía otros 30 casos en proceso. La historia de las gemelas Vázquez Herrera había inspirado a cientos de familias separadas a buscar ayuda. ¿Cómo van los preparativos para la ceremonia de esta tarde?, preguntó Esmeralda. Todo listo. Papá llegará a las 2 y mamá Remedios ya está en el salón organizando las flores. La ceremonia de esa tarde marcaba oficialmente la transformación del imperio logístico Vázquez en una empresa de bien social. Maximiliano había decidido donar el 60% de sus acciones a la fundación, manteniendo solo lo necesario para sostener las operaciones básicas de la empresa. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Aurelio Sandoval entró con una sonrisa y un café en cada mano. Buenos días, señoritas directoras. Les traje su café favorito. Aurelio se había convertido en mucho más que un detective privado para la familia. Ahora trabajaba como director de investigaciones de la fundación, ayudando a localizar familias perdidas. ¿Alguna noticia sobre Victoria?, preguntó Libertad. La expresión de Aurelio se volvió seria. Sí, y son noticias que van a sorprenderlas. Las hermanas se miraron con preocupación. ¿Qué pasó? Victoria está viviendo en un pequeño apartamento en la colonia Doctores. Ha perdido todo: sus ahorros, sus propiedades, incluso sus joyas. Aparentemente, algunos de los secretos que reveló esa noche en el baile eran sobre personas más poderosas de lo que ella imaginaba. ¿Está bien?, preguntó Esmeralda, sorprendiéndose a sí misma por sentir una pizca de preocupación. Físicamente sí,
pero mis fuentes dicen que está muy cambiada. Parece haber envejecido años en estos 3 meses. Libertad frunció el ceño. ¿Por qué nos cuentas esto? Porque ayer me contactó. Quiere verlas. El silencio llenó la oficina. ¿Para qué?, preguntó Esmeralda. Dice que quiere disculparse. Las gemelas intercambiaron una mirada larga y significativa. Esa comunicación silenciosa que habían desarrollado durante los meses de trabajar juntas. ¿Tú qué opinas?, le preguntó Libertad a su hermana. Creo que todos merecemos una oportunidad de cerrar círculos, pero solo si vamos juntas, siempre juntas, confirmó Libertad. Esa tarde, antes de la ceremonia oficial, las hermanas se dirigieron al apartamento de Victoria en la colonia Doctores. El contraste con la mansión de Polanco era devastador. Un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y escaleras estrechas que crujían bajo sus pies. Victoria abrió la puerta del apartamento 2B y las gemelas apenas la reconocieron. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, mostraba canas prominentes y estaba recogido en una cola de caballo sencilla. Vestía una blusa simple y pantalones de mezclilla, sin maquillaje ni joyas. Esmeralda, Libertad, dijo con voz temblorosa. Gracias por venir. El pequeño apartamento era limpio pero espartano. Un sofá desgastado, una mesa pequeña y apenas algunos cuadros en las paredes. Por favor, siéntense, ofreció Victoria señalando el sofá. No tengo mucho que ofrecerles. ¿Agua? ¿Café instantáneo? Estamos bien, gracias, respondió Esmeralda. Aurelio nos dijo que querías hablar con nosotras. Victoria se sentó en la silla frente a ellas, sus manos temblando ligeramente. Necesitaba disculparme. Sé que no hay nada que pueda hacer para compensar los 27 años que les robé, pero quería que supieran que me arrepiento profundamente de todo lo que hice. ¿Por qué ahora?, preguntó Libertad. Porque he tenido 3 meses para pensar en soledad absoluta, sin dinero, sin poder, sin la capacidad de manipular a nadie. Por primera vez en décadas, he tenido que enfrentarme con quien realmente soy. Victoria se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la calle bulliciosa. Cuando descubrí la aventura de Maximiliano, me sentí traicionada, humillada, pero en lugar de confrontar mis sentimientos y tratar de sanar mi matrimonio, elegí la venganza. Y ustedes, 2 bebés inocentes, pagaron el precio de mi orgullo herido. ¿Entiendes el daño que causaste?, preguntó Esmeralda. Completamente. Le robé a Libertad la oportunidad de crecer con privilegios y educación. Le robé a Esmeralda su hermana gemela. Le robé a Remedios una de sus hijas. Y le robé a Maximiliano la posibilidad de ser padre de ambas desde el principio. Victoria regresó a su silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero el peor daño fue el que me hice a mí misma. Durante 27 años viví en una prisión de mentiras y odio que yo misma construí. Nunca fui realmente feliz. Nunca tuve paz interior. ¿Y ahora?, preguntó Libertad. Ahora trabajo medio tiempo en una tintorería y medio tiempo cuidando a una señora mayor. Gano muy poco dinero, vivo en este apartamento diminuto y por primera vez en mi vida estoy en paz. Victoria sacó una caja pequeña de debajo de la mesa. Esto es todo lo que me queda de mi vida anterior. Quería dárselo. Abrió la caja y dentro estaban todas las fotografías de Esmeralda desde bebé hasta los 27 años. Primeros pasos, cumpleaños, graduaciones, cada momento importante. Son suyas por derecho. Especialmente tuyas. Libertad, mereces conocer la infancia de tu hermana gemela. Libertad tomó las fotografías con lágrimas en los ojos, viendo por primera vez cómo había sido la vida de su otra mitad. Victoria, dijo Esmeralda, apreciamos tu disculpa, pero necesitas saber que no esperamos nada de ti. No necesitamos tu arrepentimiento para ser felices. Lo sé, y esa es otra lección que he aprendido. El perdón no se gana, se da libremente. No espero que me perdonen, pero necesitaba que supieran que estoy genuinamente arrepentida. Las hermanas se miraron otra vez con esa comunicación silenciosa. Victoria, dijo Libertad, el odio es un veneno que enferma más al que lo guarda que al que lo recibe. Nosotras no vamos a cargar con rencor por lo que hiciste. ¿Eso significa que me perdonan? Significa que elegimos sanar y seguir adelante, respondió Esmeralda. No por ti, sino por nosotras. Cuando las gemelas se levantaron para irse, Victoria las detuvo.
Una última cosa. Están haciendo algo hermoso con la fundación. Vi la entrevista en televisión sobre las familias que han reunificado. Es exactamente lo opuesto a lo que yo hice durante años. Cada familia que reunimos es una victoria contra el tipo de crueldad que nosotras vivimos, dijo Libertad. Me alegra saber que algo bueno salió de todo este dolor. Cuando salieron del apartamento, las hermanas caminaron en silencio hasta llegar a su auto. ¿Cómo te sientes?, preguntó Esmeralda. Extrañamente aliviada. Era importante cerrar ese círculo. ¿Crees que su arrepentimiento es genuino? Creo que sí. Pero más importante, creo que nosotras estamos realmente libres de todo lo que representaba. 2 horas después, en el gran salón de la nueva sede de la Fundación, 200 invitados se reunieron para celebrar la transformación oficial de la empresa Vázquez. Maximiliano, vestido con un traje elegante pero sin la tensión que había cargado durante años, subió al pódium. Amigos, hace 3 meses mi familia pasó por una revelación que cambió nuestras vidas para siempre. Hoy, quiero anunciar oficialmente que el 60% de nuestras operaciones empresariales se han convertido en la Fundación Vázquez Herrera para la reunificación familiar. El aplauso fue prolongado y emotivo. Mis hijas, Esmeralda y Libertad, dirigirán esta fundación con el objetivo de que ninguna familia experimente la separación cruel que nosotros vivimos. Las gemelas subieron al escenario, ya no necesitando presentarse como hermanas porque todo el mundo las conocía así. En estos 3 meses, dijo Esmeralda, hemos aprendido que sanar del pasado requiere transformar el dolor en propósito. Y hemos descubierto que el amor verdadero siempre encuentra un camino, agregó Libertad, sin importar cuánto tiempo pase o cuántos obstáculos se encuentre. Al final del evento, la familia se reunió en el jardín de la fundación. Maximiliano había traído a Remedios, quien ahora trabajaba como coordinadora de apoyo emocional para las familias en proceso de reunificación. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Maximiliano. Durante 27 años pensé que había perdido una hija por mis errores. Resulta que no había perdido una, sino que nunca supe que tenía 2. Y nosotras pensamos que éramos hijas únicas, dijo Esmeralda. Resulta que siempre fuimos gemelas. Solo necesitábamos encontrarnos. Libertad extendió su mano, mostrando el anillo de esmeraldas que ahora sabía representaba el amor de su padre. Este anillo ya no es símbolo de separación. Esmeralda puso su mano junto a la de su hermana, sus anillos idénticos brillando bajo el sol del atardecer. Ahora es símbolo de unión. Remedios los observaba con lágrimas de alegría. Mis niñas, después de 27 años, finalmente están donde siempre debieron estar, juntas. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, la familia Vázquez Herrera se abrazó sabiendo que habían convertido su tragedia en triunfo, su separación en sanación y su dolor en propósito. Las esmeraldas del destino habían cumplido su verdadero propósito, no separar, sino reunir para siempre a 2 almas que siempre fueron una.